Mi hija en su examen fue la mejor de su grado. Con su boleta, fue a la empresa de Eduardo para sorprenderlo. Papá, en mi examen. Pero al abrir la puerta, lo sorprendió abrazando a su asistente. Al descubrir su infidelidad, sin vergüenza, le dio una bofetada a mi hija. ¿Quién te dejó entrar? ¿No sabes las reglas? Eduardo, como padre, solo observó impasible. Mi hija llorando corrió a casa. Cami, ya podemos comer. La marca de la bofetada era muy roja. ¿Quién te pegó? Mamá, yo. Estoy aquí. Habla. Hoy fui la primera. Quería sorprender a papá. El chofer me dejó abajo. Subí sola en el ascensor. ¿Y luego? Quería sorprender a papá. La asistente no estaba afuera, así que entré sola. Ese cuarto no estaba cerrado. La puerta no estaba cerrada. Se abrió al empujarla. Y luego... ¿Qué viste? Tranquila. Cuéntamelo. ¡Papá! Papá abrazaba a una señora. La señora se apoyaba en papá. Ni se vestían bien. Y papá no la apartó. Eduardo Torres. ¡Qué descaro! Ya es malo tener amante en la empresa, pero que tu propia hija te atrape. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? Yo escuché a papá llamarla Verónica. La vi una vez en casa. Mamá, ¿quién es ella? Soy la asistente del señor Torres. El señor Torres viajó hoy y olvidó un documento. Lo traje. Gracias por venir tan temprano. De nada, es mi deber. Verónica Ramírez. Así que era ella. La verdad, que Eduardo me engañe no me sorprende en absoluto. ¿Por qué llegas tan tarde otra vez? Estoy ocupado. Siempre dicen que un hombre que llega tarde es señal de que el matrimonio se acaba. Cuando huele a un perfume desconocido, el aroma del hogar se pierde. El celular nunca lo suelta, hasta carga el celular bajo la almohada. Esconde sus secretos fuera de mi alcance. Ven. No es que no me diera cuenta, solo no hice nada. Los asuntos de Mendoza aún no se resuelven, y doña Rosa no está bien. Si nos enfrentamos ahora, todo será un desastre. No tengo miedo, solo aguantaba. Pero estos tipos me creyeron muerta. Mamá, ¿acaso hice algo mal? No es tu culpa. Ve con papá. No es tu culpa. Si no tocaste, no tiene derecho a gritarte, y mucho menos a pegarte. ¿De verdad? De verdad. Ellos son los culpables. No tú. Las sucias acciones de los adultos terminan lastimando a los niños. Antes siempre pensaba que necesitabas un hogar completo, que podía ignorar muchas cosas y dejarlo pasar. Al final, ya se atreven a pisotearme y a mi hija. Cami, recuerda, eres la hija de mamá. No dejaré que nadie te toque. Por esa bofetada de hoy, mamá hará que la pague 1000 veces más. Eduardo no habla primero.
Seguro se pregunta por qué yo, que nunca hago escándalos, lo llamo a estas horas. ¿A rogar o a pelear? Pero se equivoca. Eduardo, Verónica golpeó a mi hija. ¿Y esto? ¿Qué piensas hacer? Amor, ¿acaso hay un malentendido? Verónica Ramírez sí que tiene agallas. ¿Qué? ¿Ahora Mendoza la manda? Hasta a la hija de los Torres se atreve a tocarla. Amor, estoy ocupado. Al llegar, te lo explico, ¿sí? La cara de Cami está frente a mí. Las huellas de sus dedos son claras. Estabas justo al lado, la dejaste pegar y ni siquiera la detuviste, Eduardo Torres. Cami es tu propia hija. Isabel, ¿puedes calmarte un poco? Los hombres hablan muy bien en los negocios, pero al haber problemas, siempre solo dicen esas frases inútiles. Estoy muy calmada. Si no estuviera calmada, no estaría aquí hablando por teléfono. Camila, ¿cómo está? ¿Tienes el descaro de preguntar? La cara izquierda de Cami está hinchada. Corrió llorando de regreso y me preguntó si hizo algo mal. Eduardo Torres, ¿no te duele en absoluto? ¿Otra vez callado? Te da la vergüenza. Lástima. Es tarde. Eduardo Torres, escucha bien, solo lo diré una vez. En 5 minutos, haz que Verónica Ramírez aparezca frente a mi hija y se arrodille a disculparse. Si no lo hace, tu puesto de presidente mañana ya no lo tendrás. Isabel, no te pases. Eduardo Torres, le pegó a tu propia hija. No es una cualquiera. Me fuiste infiel y no te destrocé todo. Ya te di suficiente respeto. «5 minutos. No estoy negociando. Te lo advierto. Si no lo haces, tu puesto de presidente ya no será tuyo. ¿Entendido?» Isabel, tú. Que peguen a la niña, tal vez no le importe, pero el puesto de presidente de Salud Integral Mendoza es lo que más le importa. ¿Cuántos lucen tan poderosos solo por ese puesto? Me estás amenazando. ¿Algún problema? Bien, Isabel. Piénsalo bien. Ya lo pensé. Tú deberías pensarlo bien. Si Verónica Ramírez viene a arrodillarse, o si la cubres tú, o en 5 minutos, yo elijo. Mamá. Ya anocheció. Se hace de noche rápido con lluvia. Duerme. ¿Papá volverá? No importa si vuelve o no. Lo importante es que quien te haga daño lo pagará 100 veces más. Mamá, hoy fuiste increíble. Debí hacer esto antes. Duerme. Sí. Si doy un paso atrás, él da 2 hacia adelante. Si soy amable, él cree que a mi Cami puede hacerle daño. Ahora está bien. Esa bofetada rompió la última cortesía. Nadie fingirá. Se acaba el tiempo. Mamá, ¿qué la trae por aquí? Isabel, Eduardo me acaba de llamar. ¿Tú lo volviste a pelear? Un hombre cobarde que no se atreve a enfrentar la ruina de su matrimonio. Como me imaginaba, ya busca refuerzos. Mamá, su hijo y la asistente en la empresa se abrazaban. Esa mujer también le dio una bofetada a Cami. Le pedí que trajera a esa mujer a disculparse con Cami. Y dice que exagero. ¿Usted cree quién está haciendo escándalo? Ay, la niña fue golpeada. Sé que te duele. Las madres somos así. Pero debes ver lo que importa. Al final, hoy, fue culpa de Camila. Corría por ahí y la asustó.
Una tachetada. ¿Qué gran cosa es? Qué gran cosa no es. Repite lo de Eduardo. Misma idea. Mamá. Esa cachetada fue muy real. Le pegó a su nieta. La empresa de Eduardo es grande. Tiene que hacer negocios y tener a unas chicas cercanas. ¿No es muy normal? ¿Qué hombre no tiene? Como ama de casa, en vez de apoyarlo, haces un escándalo así. ¿A quién le sirve? ¡Qué cara! ¡Qué asco! ¡Y qué ridículo! Mamá, ¿me está diciendo que buscar mujeres afuera es normal? ¿Que esa mujer golpea a la niña también es normal y no puedo opinar? Yo no dije eso. Lo que digo es que no se debe hablar de asuntos de familia. Como esposa, no sabes mantener la compostura y a cada rato andas amenazando a todos. ¡Qué mal se oye! ¿Qué mal se oye? ¿Abrazar a la asistente no es malo? ¿Golpear a la niña no es malo? Que el papá diga que se lo merece no es malo. Y que me queje un poco ya es malo. ¡Basta! Mamá, le di 5 minutos. Si no viene, no me culpe por lo que haré. Vengan, sáquenla. ¡Vengan! ¡Sáquenla! Isabel, estás loca. ¿Qué vas a hacer? Ya verás. ¡Suéltenme! Eduardo, si no vienes tú, mandar a tu madre a convencerme. ¿Te sirve? Ahora tú. ¿Cómo te has vuelto así? ¿Me respetas a los mayores? Eduardo, te di 5 minutos. Ya que no vienes, mañana temprano convocaré a la Junta y te quitaré el puesto de presidente. Isabel, ¿hablas en serio? ¿Qué? ¿Ya te asustaste? Señor Torres, mejor me disculpo. Señora Mendoza, sé que me equivoqué, pero no fue a propósito. La señorita Torres entró de repente y la puerta hizo mucho ruido. Me quedé en blanco. Y la toqué sin querer. Cuando reaccioné, ya era muy tarde. No me des esas excusas. Lo que quiero es que te arrodilles y te disculpes. Si no, haré que tú, la amante que arruina familias, y Eduardo Torres, del puesto de presidente, se larguen. Isabel, yo, Eduardo Torres, dirijo Mendoza hace 15 años. Verónica hace un momento ya se disculpó contigo. No vas a parar. ¿Ah? Además, no me presiones con el puesto de presidente. Mendoza no se va a derribar con una sola palabra tuya. ¿Quieres hacer escándalo? Como quieras. Bien. Eduardo, este camino lo elegiste tú. Hola Isabel, es muy tarde. Patricia, investiga algo por mí. En el último trimestre de Mendoza hubo un traslado interno con una aprobación especial. Fue de 23 millones de euros. El beneficiario es una empresa llamada Cultura Ramírez. ¿Ramírez? ¿Por qué me suena? Verónica y Ramírez. Eduardo Torres usó el dinero de la empresa para abrirle una empresa a esa mujer. Isabel, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso no debería saberlo? Desde hace 3 años. Cada gran movimiento de Mendoza lo tengo muy claro. Solo que antes no quería actuar. ¿Y ahora? Ya que él eligió proteger a esa mujer, ya no tengo por qué cubrir sus espaldas. Patricia, investiga de esta empresa sus flujos, datos de registro y representante. Descubre todo, lo más detallado posible. Bien, entendido. Señorita Mendoza, si me llama a esta hora, ¿ocurre algo? Tío Manuel, lo que mi padre le dejó, el acuerdo de fideicomiso, ¿aún lo tienes? Sí, siempre lo tuve. Ahora decidí activarlo. Señorita Mendoza, si activa este acuerdo, el control de Mendoza cambiará por completo. ¿Segura?
segura. Mañana a las 9. Traiga todos los documentos. A Salud Integral Mendoza, piso 32. Bien. Eduardo Torres cree que esa silla es de los Torres, pero en realidad la tierra bajo sus pies y todo este edificio, desde el primer ladrillo, es de los Mendoza. Antes de morir, mi padre puso Mendoza su 51% de acciones en un fideicomiso, y solo hubo un beneficiario. No fue Eduardo Torres, fui yo. Este acuerdo lo escondí 15 años. Pensé que no lo usaré, pero no esperaba que Eduardo fuese tan despiadado. Así que ahora no tengo que fingir más. El acuerdo tiene 2 copias. Una la tengo yo y a Manuel Ríos la otra. Mañana, este acuerdo sellado verá la luz. Para que Eduardo Torres sepa de esa silla que tanto presuma, de quién la recibió. Los registros de Cultura Ramírez también los conseguí. La representante legal es la prima de Verónica. Y la dueña real es Verónica misma. Revisé los movimientos. En 3 años, sacó de Mendoza 47 millones de euros. Isabel, esa mujer tiene mucha avaricia. 97 millones de euros. No 23 millones de euros. Más de lo que descubrí. Entendido. Lo que pasará mañana, lo repasé en mi mente. Mañana, en el piso 32 de Mendoza, haré que todos vean cómo se levanta la hija de don Ricardo Mendoza. Mamá, ¿papá y los demás no volvieron anoche? Cami, hoy ve a jugar con la tía Patricia. Mamá tiene algo que hacer. Te recojo luego. Sí. Tía Patricia. Llegó Camila. Hoy no estaré en casa. Cuida de ella. Sí. ¿Ya lo pensaste? Sí. ¿Trajiste los documentos? Sí. Manuel llega a las 8:30. Me voy primero. ¿Eduardo Torres lo sabe? No. ¿Cómo piensas entrar? Es mi empresa. Por la puerta principal. No tengo que avisarle a nadie. Ve. Yo me encargo de Camila. Le haré pasar un buen rato. ¡Ánimo, mamá! Gracias, mi niña. Ya me voy. Sí. Señora Mendoza, llegó. ¿Le avisó al señor Torres? No, subo sola. Tío Manuel. Señorita Mendoza, aquí está lo que su padre depositó. Todos los acuerdos originales, incluyendo los documentos notariales y la autorización de cambio de accionistas. La esperé 15 años. Por fin llegó. Exacto. Señorita Mendoza, trabajé con su padre 20 años. Al morir me dijo que esto es lo que le dejó como su última defensa. Usted es muy tranquila, y no lo necesitaría. Pero si alguien la maltratara, y ella viniera a buscarme, no debía dudar y darle el documento. Cuando me llamó ayer, sabía que alguien pasó la línea. Traje una pluma. Cuando firme, el documento entrará en vigor. Espero a alguien. ¿A quién? ¿No es el señor Ríos? Sí, no suele venir por aquí. A las 8:45. Llegará. Manuel Ríos sabía que me refería a Eduardo Torres. Llega a las 8:45 a diario, sin falta. Bien. Ya están. Me ahorran el trabajo. Isabel Mendoza. ¿Qué haces aquí?
El señor Ríos también está. Aunque Manuel Ríos es un veterano, cuando nos vemos siempre me saluda. Hoy ni siquiera se movió, ni me miró a los ojos. Señor Torres, siéntese. Hay algo que debo aclararle en persona. ¿Qué es esto? Entre también, señorita Ramírez. Este asunto también le afecta. Eduardo Torres, los 5 minutos de anoche ya pasaron. Elegiste no venir, ni dejarla venir. Te dije que en 5 minutos yo elegiría. Lo que tengas que decir, dilo. Bien. Seré directa. Salud Integral Mendoza. El 51% de las acciones, a partir de hoy, son mías. ¿Qué dijiste? Mi padre, don Ricardo Mendoza, fundador de Salud Integral Mendoza, antes de morir, usó el 51% de las acciones en un fideicomiso. Este acuerdo estuvo en manos del tío Manuel por 15 años. Si no, ¿crees cómo llegaste a ser presidente? Imposible. Cuando mi suegro murió, ya había dispersado las acciones. Además, fue decisión de la Junta. Solo en apariencia. Don Ricardo me encargó al morir que las acciones clave las concentraran en este acuerdo. La reestructuración de la Junta fue solo un trámite. El control principal nunca cambió. Señor Torres, ha estado en el cargo de presidente por 15 años. ¿Pero acaso no sabe que este puesto siempre le permitió el señor Mendoza? Espera. Isabel, lo de anoche. Verónica puede disculparse. De rodillas. Haré que se arrodille ante ti, ¿de acuerdo? Arrodíllate, rápido, arrodíllate. Señor Torres. Isabel, hablemos con calma. No te precipites. Eduardo, anoche dijiste que Mendoza no cambiaría por una sola palabra. ¿Aún lo crees? Isabel, no lo hagas. Si firmas este acuerdo, no seré nada. Ya no eras nada. Isabel, dije que no firmes. Si te atreves a firmar este acuerdo, no me culpes por lo que haga. ¿Qué quieres hacer? Isabel, no olvides quién eres. Ahora en el Grupo Mendoza, todos son de mi lado. ¡Seguridad! Saquen a la señora. ¿Qué haces tú aquí? Señor Mendoza, ¿no dijo que no vendría? Papá. Isabel. Te fallé, hija. ¿Tú? Sí. No morí. Fingí. 15 años. Mi papá desapareció por 15 años. Creí que había muerto. Fui a su funeral. Tomé sus cenizas. Y ahora, con una frase, mis 15 años de lágrimas, de dolor, de aguantar, todo se hizo pedazos. Hace 15 años, el señor Mendoza enfermó gravemente. La cirugía era riesgosa. Temía no sobrevivir. Así que preparó su funeral. Pero la cirugía fue un éxito. El señor Mendoza prefirió seguir oculto. Me pidió vigilar en secreto la gestión del señor Torres en el grupo y su actitud hacia usted y Camila. Luego, ya ven los resultados. Papá. No me llames así. Este acuerdo no lo firmen. Papá, ¿qué quiere decir con eso? No firmes. No hace falta. Todas las acciones del Grupo Mendoza ya están a tu nombre. La custodia era temporal.
Ya que regresé con vida, la transición termina aquí. A partir de mañana, todas las acciones del Grupo Mendoza serán transferidas a tu cuenta, sin custodia alguna. Este es el correo de confirmación que me envió el abogado esta mañana. Ya entró en vigor. 15 años. Estos 15 años me aguanté sola. Me aguanté. Fui madre y padre de Camila. Su apoyo. Pensé que estaba sola. Pero no. Isabel, perdón, hija. Tantos años. Te dejé cargar sola mucho. Estoy bien. Papá. Puedo con esto. Eduardo Torres, todo lo que hiciste, detalle por detalle, lo sé todo. Porque Manuel Ríos cada mes me informaba. Ya te di una oportunidad. 15 años. No es poco, ¿verdad? ¿Y tú? No solo no lo mantuviste, sino que lo empeoraste. Papá, ¿puedo explicar lo del dinero? No lo hagas. A partir de mañana, el presidente del Grupo Mendoza ya no serás tú, Manuel. Ya notifiqué a todos los miembros de la Junta. Esta es la resolución que la Junta tomó a las 11 de anoche, una decisión de emergencia, para destituirte del Grupo Mendoza de tu cargo de presidente. Entra en vigor ahora. Esto todos firmaron. Lo firmaron en menos de media hora. Señor Torres, la verdad, toda su actitud en el grupo ya molestaba a los directivos. Solo que, por respeto al presidente fundador, no lo decían. Ahora, que el presidente fundador dio la orden, naturalmente, nadie dudó. ¿Cómo es posible? Isabel, ¿no vivía a costa de los Torres solo como su nuera? ¿Cómo? Verónica. Señor Mendoza. Desvió sin permiso del Grupo Mendoza 47 millones de euros. Tienes un mes para devolverlo. Si no, haré que mi abogado inicie acciones legales. ¿Qué? Además, también golpeaste a mi nieta. Esa cuenta la saldará mi hija, Isabel. Lo demás trátalo tú. Ya me voy. Por cierto, el acuerdo de divorcio lo redactará el abogado. Mi hija y mi nieta ya no te necesitan. Papá. Amor. Amor. Dime, Isabel, o señora Mendoza. Así que... ¿sabías todo? Sí, que me engañabas, que desviabas fondos, lo sabía todo. Entonces, ¿por qué no reaccionaste? Eso es porque creí que al menos con Cami sentía ser su padre. Pensé que aunque tuvieras un amante, al menos con tu familia no romperías. Pero ayer me dijiste que se merecía el golpe. Tú mismo cortaste ese último hilo. Verónica, después de golpear a mi hija ayer, me llamaste y dijiste que no fue a propósito. ¿Aún lo crees? Señora Mendoza. No, señora Mendoza, yo de verdad no fue a propósito. En ese momento. No me importa si fue a propósito. Lo que te pregunto es, ¿aún crees que solo la rozaste? Verónica, anoche te pedí que vinieras a disculparte con mi hija. No viniste porque tu hombre te cubrió. Pero ahora él no puede salvarse. ¿Quién más va a cubrirte? Y tú, Eduardo Torres, dijiste que Mendoza no se derrumba con solo una palabra. ¿Aún lo crees? No. Yo... Amor. Señor Torres, ayúdeme. No tengo tanto dinero. Lárgate. Es tu culpa. Si no fuera por ti, las cosas no habrían terminado así. Listo.
Es solo el comienzo. Piso 32 de Mendoza. Es la primera vez que me paro aquí como dueña. En el futuro, habrá muchas más. Camila sí que es la mejor de la escuela. ¡Qué lista! Un problema tan difícil y lo resolviste en un minuto. Ya llegué. Mamá. ¿Cómo te fue hoy? ¿Te sientes un poco mejor? La tía Patricia me llevó al cine hoy. Al volver, terminé toda mi tarea. Mamá, ¿estás cansada del trabajo? No, Camila. Te cuento algo. Ya no tendrás que ir a la empresa de papá. ¿Por qué? Porque esa empresa ahora es de mamá. ¡Oh! Entonces mamá será la gran jefa. ¿Aún te duele? Ya no. Ahora no me duele nada. Mamá, la señora que me pegó... Vendrá a disculparse. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? Vamos, a casa. Manuel fue muy rápido. Hoy por la tarde, a toda la empresa se le notificó el cambio de accionistas y la destitución de Eduardo Torres. También me envió de Ramírez Creativa sus registros financieros completos y los detalles de los 47 millones de euros que pasaron por Mendoza. Creían que con 2 fachadas no los descubrirían. ¡Qué ingenuos! ¿Aló? Isabel, ya averigüé lo que pediste. Verónica no solo causó problemas en Mendoza. Antes de conocer a Eduardo, en otra farmacéutica fue asistente administrativa. Se fue porque con un ejecutivo casado tuvo una relación indebida. Él le pagó para callarla y así se fue. Esta mujer es profesional. Bien, ya veo. Con el mismo truco, cambia de hombre. Y los vacía uno por uno. Eduardo no es el primero y seguro no será el último. Lástima que esta vez eligió mal. No debió tocar a mi hija. Señora, don Eduardo está fuera. ¿Quiere verla? No. Que se vaya. Entendido. Déjeme. Vuelva, don Eduardo. Don Eduardo, por favor, vaya. ¿Aló? Isabel, ¿podemos hablar, por favor? ¿De qué hablamos? Isabel, no lleves las cosas a ese extremo. Lo de la empresa, lo acepto. Acepto dejar de ser presidente, pero no puedes destruir nuestra familia. Camila aún es pequeña. Necesita una familia completa. ¿Aún se atreve a mencionar a Camila? Eduardo Torres. Anoche, Camila me preguntó si su papá no la quería. ¿Y tú qué estabas haciendo? Le decías a Verónica Ramírez, tranquila, estoy aquí. Y ahora me hablas de una familia completa. ¿Acaso hay lugar para Camila en tu corazón? ¿O solo hay lugar para Verónica? Ya terminé con Verónica. Hoy mismo en la empresa le dejé todo muy claro. No habrá más contacto. Lo juro. Terminaste con ella. No porque te arrepientas, sino porque temes. Si de verdad hubiera lugar para Camila, anoche no habrías dicho eso. El acuerdo de divorcio ya lo está redactando el abogado. Te lo enviaré en estos días. Si cooperas, solo firma. Tendré la custodia y podrás ver a Camila. Si no cooperas... ¿Me amenazas? Te lo advierto. No creas que por tener las acciones de la empresa puedes hacer lo que quieras. No olvides que la familia Torres en este círculo también tiene contactos. Aunque tu padre volviera a la vida, no podría hacer lo que le diera la gana. Bien. Entonces verás cuántos de tus contactos te apoyarán. Tú. Isabel Mendoza. Eduardo Torres no se rendirá fácilmente.
Seguro contraatacará al primer descuido. Y Verónica Ramírez, 47 millones de euros no son poca cosa. Si no la presiono, no devolverá nada. Y lo peor de todo, doña Rosa, conociendo su carácter, no se quedará de brazos cruzados. Debo encontrar una solución para todo. Hola, tío Manuel. ¿Me puedes enviar la lista de directivos de Mendoza? ¿Y Cultura Ramírez y las filiales de Mendoza tienen algún trato? Sí. Cultura Ramírez y el Departamento de Marketing de Mendoza tienen 3 contratos. Son 8 millones de euros. Verónica Ramírez los tramitó y Eduardo Torres los aprobó. Bien. Entendido. 8 millones más, con los 47 millones de antes. Verónica Ramírez, a través de Eduardo Torres, sacó de Mendoza un total de 55 millones de euros. Tendrán que devolver cada centavo de lo que se robaron. ¡Voy a la escuela! ¡Adiós, mamá! Adiós. Despacio. ¡Adiós! Isabel. ¿Qué has hecho? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Retiraste a Eduardo de la presidencia? Y tu papá aparece de la nada. ¿Qué es todo esto? ¿La familia Mendoza quiere causar un caos? Mi hijo trabajó para ustedes 15 años. ¿Y lo echaron así nomás? Mamá, Eduardo fue despedido porque durante su mandato hubo graves irregularidades financieras. 47 millones de euros se los transfirió a su amante. La Junta lo aprobó por unanimidad. No fue decisión mía. ¡Mentira! ¿Qué 47 millones de euros? Eso es dinero de las ventas. ¿Quieres inventar para engañarme? Mamá, ¿la empresa Cultura Ramírez la conoce? La empresa Cultura Ramírez, ¿la conoce? ¿Qué es Cultura Ramírez? Eduardo Torres no le dijo la verdad. Cultura. Ramírez es la empresa de Verónica Ramírez. En 3 años sacó de Mendoza 47 millones de euros, sin un solo negocio real. ¿Cree que eso es normal? Ay, aunque sea culpa de mi hijo. Es un asunto entre ustedes dos. ¿Lo echaste de la empresa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieren destruir a la familia Torres por completo? Otra vez me tachas. No quiero destruirlos. Solo hice que alguien incompetente deje un puesto que no merece. ¿Quién te crees que eres? Isabel Mendoza, ¿no eres solo la nuera? Mendoza es de tu padre, sí. Pero tu padre le entregó la empresa a mi hijo. Trabajó duro 15 años. ¿Y lo destituyes así como así? Mamá, mi padre le entregó la empresa porque confiaba en él, pero falló en esa confianza. Por eso ese puesto debía ser recuperado. ¿Es tan difícil de entender? ¡Tú! Además, mamá, al casarme con los Torres, ¿cuánto he dado en 15 años? Lo sabe mejor que nadie. Cuando Eduardo no volvía a casa y mantenía a su amante, yo cuidaba a los niños. Y cuando se sentía mal, yo era la que corría por el hospital. De todo lo de esta casa, yo me encargaba de todo. Piénselo con sinceridad. En 15 años, ¿quién se ha sacrificado? No me hagas cuentas. No es eso. Solo le digo que no me presione, por ser la nuera. Al casarme con los Torres, no gasté ni 0,01 euros. Y al irme, no me llevaré ni 0,01 euro de los Torres. Pero Mendoza es de mi padre. Nadie puede cambiar eso. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres el divorcio? El abogado ya lo redacta. No. Jamás. No pueden divorciarse. Si te atreves a divorciarte de mi hijo, yo... ¿Qué hará? Lo vas a lamentar. ¿Lamentar? Lo único que lamento ahora es no haberlo hecho antes. Señora Mendoza, Verónica Ramírez llegó temprano. Dice que quiere verla. Está en recepción esperando toda la mañana. Que pase. Señoría Mendoza, vine a aclararle algo. Esos 47 millones de euros no me los quedé todos. Cultura Ramírez. El señor Torres me pidió abrirla.
Dijo que la empresa tenía algunos proyectos de marketing que debían pasar por un trámite externo para hacerlo más fácil. Y él también aprobó el dinero. Solo fui la ejecutiva. Yo tomé el dinero, pero lo que recibí fue como máximo 10 millones de euros. 10 millones de euros, como si fuera poco. Verónica, no importa cuánto tomaste. Lo importante es que ese dinero salió de la cuenta de Mendoza y llegó a tu empresa. Así que, legalmente, no te librarás. Pero fue el señor Torres quien lo ordenó. La responsabilidad de Eduardo Torres la perseguiré. Pero tú tomaste el dinero. Eres cómplice. ¿Tú me vas a denunciar? Depende de tu actitud. ¿Hoy viniste solo para decir esto? Yo tengo otra cosa. Me arrodillaré para pedirle perdón a la señorita Torres. Señora Mendoza, se lo ruego. Deme una oportunidad. Haré todo lo posible para pagarle. Por favor, no llame a la policía. Anteayer fingía ser la víctima. Y ahora se arrodilla rápido. Debe tener mucho miedo. Mi hija no está aquí. Arrodillarse no sirve. Señora Mendoza. Además, sobre el dinero, 47 millones de euros. Ni un céntimo menos. Un mes para devolverlo a la cuenta de Mendoza. Si falta un céntimo, iniciaré acciones legales. Pero de verdad no tengo tanto dinero. En la cuenta de Cultura Ramírez solo quedan 3 millones de euros. El resto se lo llevó el señor Torres. Si puedes pagarlo o no, no es asunto mío. Ya sea con Eduardo Torres o vendiendo tu casa, es tu problema. Un mes. Puede irse. ¿No podría darme más tiempo? 3 meses. ¡Un mes! Ni un día más. ¿Cree que pueda pagarlo? No puede. No me importa si puede pagarlo. Lo que me importa es para pagar esta deuda. ¿A quién buscará? Lo que me importa es para pagar esta deuda. ¿A quién buscará? ¿Qué quieres decir? Eduardo Torres le consiguió el dinero y no puede pagarlo. Lógicamente buscará a Eduardo. Eduardo ya no tiene cargo y sus recursos son limitados. Si quiere ayudarla a pagar, tendrá que usar los recursos de la familia Torres. Entonces, los conflictos internos de la familia explotarán solos. Te pareces mucho a tu padre. ¿En qué? Analítica y con visión de futuro. Tío Manuel, arréglame algo. Dime. Pasa mañana. El evento de la industria farmacéutica de Mendoza. Quiero asistir. Como hija del accionista mayoritario del Grupo Mendoza, don Ricardo Mendoza. Él es el señor Morales de Salud Nova. Hola, señor Morales. Un placer, señora Mendoza. No pensé que Mendoza tan pronto tendría un nuevo sucesor. Y es la hija de don Ricardo. ¡Qué talento! Dicen que Eduardo Torres fue despedido. Ella es quien dirige Mendoza. La hija de don Ricardo. Y ahora ella es la mayor accionista. Vaya, ¿qué está pasando? ¿No es que nunca se había visto en la industria? Y logró desplazar a Eduardo Torres. Demasiado amable, señor Morales. No soy la nueva líder. En estos 15 años, Mendoza siempre fue mi padre quien lo dirigía desde atrás. Yo solo pasé de estar en el fondo a la vista. ¿Y don Ricardo ahora? Aún se está recuperando. No puede aparecer. Pero los asuntos de la empresa, mi padre siempre los ha supervisado. El señor Mendoza. Él es el señor García, de Farmacéutica Vida Nueva. Señor García. Señora Mendoza, con permiso. Sobre la renuncia del vicepresidente hay muchas versiones. ¿Puede decirme la razón exacta? Hubo irregularidades en la gerencia y la Junta tomó las medidas correspondientes. Pero descuide, señor García, los negocios y las finanzas están sanos. ¡Qué alivio! Señora Mendoza, le presentaré a los demás. En la próxima hora, saludé a los asistentes uno por uno. Revelé 3 cosas. Primero, yo controlé Mendoza. Segundo, don Ricardo sigue vivo. Tercero,
Sobre Mendoza. Búsquenme. A mitad de la reunión, alguien inesperado apareció. ¿Qué hace él aquí? Isabel, quiero hablar contigo. Habla aquí. Vine a recuperar el puesto que me pertenece. ¿Tu puesto? El Grupo Mendoza en estos 15 años lo he dirigido yo. Cada proyecto de la empresa lo negocié yo. Cada contrato lo firmé yo. Y ahora que me echaste a patadas, ¿crees que puedes hacerlo sola? Él aprovecha que soy nueva para usar su currículum y ganar el apoyo de los directivos de otras empresas. ¿Crees que por tener las acciones de la empresa puedes hacer de todo? Los clientes del Grupo Mendoza ven mi cara, no tu nombre. Y ahora que me echaste a patadas, ¿estás segura de que te aceptarán? Dices que esos clientes solo reconocen tu cara. Entonces te pregunto, el año pasado Mendoza obtuvo su mayor pedido, el del Hospital Provincial. ¿Quién firmó el contrato al final? Fue el señor Ríos. Él representaba la credibilidad de los Mendoza y la marca de Mendoza. Solo hiciste 2 gestiones. ¿Y crees que todo fue por tu capacidad? El año pasado, con Salud Nova, la alianza estratégica no se cerró en 3 meses. ¿Quién hizo una llamada al señor Morales y se cerró en 2 días? Fue mi padre. Llamó desde su cama. No lo sabías porque no te lo dijo. Si quieres hablar de logros, podemos hablar. Analicemos cada uno. Mira bien estos años, lo que has hecho. ¿Cuáles fueron por tu propio mérito y cuáles por la familia Mendoza y la marca Mendoza? ¿Ya no hablamos de logros? Bien. Entonces hablemos de estos años. De lo que sacaste de la empresa, 55 millones de euros. ¿Tú? 55 millones de euros. Increíble que hiciera algo así. ¡Qué descaro el suyo! ¡Finpento 50 millones de euros! ¿Me parece mucho? Hoy, ante tanta gente, vienes a exigirme el puesto. Entonces también ante todos te diré cómo perdiste tu puesto. Mantenías a una mujer en la empresa y le abriste una empresa fantasma. En 3 años, de Mendoza robaste 55 millones de euros. Nuestra hija los sorprendió en la empresa. Ella le dio una bofetada y tú te quedaste ahí sin decir nada. Eso es lo que has hecho estos años. No pensé que fuera así. ¿Cómo puede ser padre así? Eduardo Torres, ¿crees que al venir hoy, ante tanta gente, podrías echarme? Ahora mira bien a la gente aquí. ¿Quién te va a creer? Don Eduardo, si no hay nada más, ya puede irse. La puerta está ahí. Bien hecho. Esta tarde habrá una reunión interna. Todos los directivos deben asistir. Solo hay un tema. Salud Integral Mendoza. Su rumbo futuro. Entendido. Desde hoy, Mendoza es de los Mendoza. Y con los demás, no hay nada que ver. Come más. Señora, la buscan. Dice que es Verónica Ramírez.
Tranquila, hoy vino a disculparse. Que pase. Sí. Por aquí. Habla. Señorita Torres, ese día te pegué. Fue mi culpa. No debí golpearte. Ni menos insultarte. Perdón. Cami, dime lo que quieras. Es tu decisión. Tía Verónica, el golpe que me diste me dolió mucho. Solo quería decirle a papá que quedé en primer lugar, pero ustedes me hicieron sentir que me equivoqué. No, no fuiste tú. Fui yo. Puedes castigarme como quieras. Por esa bofetada puedes devolvérmela. Tu disculpa, la acepto, pero no te perdonaré, ni te golpearé. Yo no soy como tú. Mi niña, ya creció. Ya, levántate. El dinero, 1 mes. Entendido. Mamá, de verdad se disculpó. Lo que mamá te promete, ¿cuándo no lo cumple? Mamá es increíble. Cumple su palabra. Eduardo Torres empieza a causar problemas. Eduardo estos días contactó a varios gerentes de la empresa y los invitó a comer. Sugirió que pronto volverá. 2 de ellos fueron ambiguos, y no se negaron. Nombre. María López de Marca y Carlos Pérez de Logística. Vigila a estos 2 en secreto. Entendido. Esta es la dirección final que decidimos para el futuro de la empresa. Isabel, doña Rosa trae a un abogado, y está en tu puerta. Tu tía me llamó. No sabe qué hacer. Que no abra. Llego en 20 minutos. El resto de la reunión la dirige Manuel. Tengo un asunto. Me retiro por un momento. Camila, abre. Camila, abre, Camila. Deja de tocar. Isabel, ya volviste. Hablemos. ¿Hablamos en la puerta? ¿Qué quieres decir? Aún soy tu suegra. Debes respetar y honrarme. La última vez que entraste, me llamaste descarada. ¿Y ahora? ¿Qué me vas a decir? El señor a mi lado es el abogado de los Torres. Tenemos asuntos legales que confirmar en persona. Hola, señora Mendoza. Represento a los Torres para confirmarle lo siguiente. Sobre don Eduardo Torres y su matrimonio con usted, los Torres consideran que, si llega al divorcio, deben aclararse los siguientes puntos. Primero, la custodia de Camila. Los Torres exigen que Eduardo obtenga la custodia. Segundo, la división de bienes. Los Torres consideran que las acciones del Grupo Salud Mendoza son de su patrimonio previo y no se dividen. Pero durante el matrimonio, las ganancias, dividendos, etc., son bienes comunes y se dividen por ley. Tercero. ¡Alto! El primero. La custodia de Camila. Ni se lo imaginen. Isabel. Camila. Es hija de los Torres. Camila también es mi hija. Eduardo, como padre biológico, durante el matrimonio, tuvo una aventura. Permitió que su amante golpeara a la niña y su interés por su educación fue nulo. Tengo pruebas de todo esto. Cualquier tribunal, al ver estas pruebas, no le dará la custodia a él. Si quieren ir a juicio, adelante. Pero piénsenlo bien. Si van a juicio, la infidelidad de Eduardo, el desvío de fondos, mantener a su amante, permitir que ella golpeara a la niña, serán hechos públicos. Y la que se avergonzará no seré yo, sino los Torres. Tú me amenazas.
Solo expongo los hechos. Mamá, te llamo mamá. Por última vez. De Camila no hay discusión. Si de verdad tariñas a tu nieta, no la uses como moneda de cambio. Sobre el segundo punto, las ganancias de Mendoza. En estos 15 años, no usé ni 0,01 euros de Mendoza. Las cuentas están claras, pueden revisarlas. Señora Mendoza, según la ley de matrimonio. Ya lo dije, las cuentas están claras. No usé ni 0,01 euros de Mendoza. Todos mis gastos en estos 15 años provienen de mis bienes previos y mi propio sueldo. ¿Quieren que vaya al banco a imprimir los extractos? ¿Algo más? Isabel, no te creas tanto. La familia Torres no es presa fácil para ti. No hice daño a nadie. Fue su hijo quien nos atacó primero. Solo recuperé lo que me pertenece. ¡Tú! Tú no te creas tanto. Eduardo, lo de allá, ¿cómo va? Ya empezamos. A ver cuánto más aguanta. Señora Mendoza, alguien está difundiendo que el cambio de control de Mendoza tiene fallos en el proceso. Hoy ya 2 distribuidores han llamado para preguntar. ¿Ya saben quién lo difundió? El origen del mensaje fue al principio en un grupo del sector. La cuenta registrada es Observador Empresarial. Es una ID anónima. Pero en el grupo ya alguien reconoció su estilo. Sospechan que es María López, del área de marca, la que invitó a comer Eduardo Torres. Sí. Cierto. Hoy por la tarde, Carlos Pérez pidió permiso por asuntos de familia, pero alguien vio abajo del hotel de Eduardo Torres el auto de él. Eduardo Torres está usando a los que quedan en la empresa para causar caos. Aunque el fideicomiso de su padre fue notariado por un bufete legítimo y el procedimiento es impecable, los rumores no necesitan ser ciertos para herir. Con los socios, ve a explicarles. Lleva los documentos notariales y copias para mostrárselos. Con María y Carlos, no hagas nada. Espera. ¿Esperar qué? Que cometan un error mayor. Eduardo quiere causar caos interno, pero olvidó que estas personas firmaron contratos de Mendoza y cobran su sueldo. Si trabajan para él, están violando su contrato laboral, el secreto profesional y la lealtad. Al menos son despedidos. O hasta demandados. Quieres que ellos sigan moviéndose y hasta reunir suficientes pruebas para atraparlos a todos. Entre más alto salten, más duro caerán. Isabel Mendoza es solo una niña rica que depende de su papá. No sabe de nada. Con ella como presidenta, la empresa se arruinará. ¿En serio? Yo creo que ahora la dirige muy bien. Eso es solo una ilusión. Ni siquiera entiende la línea de producción. ¿Y esperas que salve a la empresa? Mejor busca otra oportunidad. Si no, si sigues aquí, o bien te bajarán el sueldo, o te van a despedir. ¿En serio? Aló, señor Pérez. Aunque ahora dirijo las compras, pero cambió la gerencia. Para la próxima colaboración, no puedo garantizar nada. Señor Morales, lo siento mucho. Sobre esto, no puedo responder. De verdad hice lo posible. Señor Ríos, ¿van a cambiar de proveedor? Somos socios hace mucho y nunca tuvimos problemas. Don Morales, tranquilo. Usted es nuestro socio más confiable. Mientras garantice la mercancía, le aseguro que no cancelaremos nuestra colaboración. Bien, bien. Cuando tengamos tiempo, tomemos un té juntos. ¡Qué rápido! En una semana ya generó internamente rumores sobre usted. Incluso los proveedores ya están inquietos. De sembrar discordia. A afectar las relaciones comerciales. Basta. Avisa a la gerencia de la reunión urgente el lunes. Sí. Hoy en esta reunión, solo diré una cosa.
La semana pasada, alguien dentro y fuera de la empresa difundió información falsa, lo que afectó gravemente las operaciones de Mendoza. La fuente de la noticia, ya la descubrí. María López, en el grupo de la industria, los mensajes anónimos que enviaste y a los compañeros de la empresa, los rumores que difundiste, tengo pruebas. Carlos Pérez, a los 2 proveedores que contactaste también tengo las grabaciones. Les insinuaste que la nueva dirección podría cambiar la estrategia de compras para causarles pánico. Las pruebas son contundentes, no hay que explicar. Lo que han hecho viola la cláusula de confidencialidad y la de lealtad del contrato. Al violar ambas, la empresa puede rescindir el contrato unilateralmente sin compensación. Estas son sus notificaciones de despido. Terminen la entrega de sus tareas hoy y no vengan mañana. Señora Mendoza, no puede hacer esto. En nuestro Mendoza trabajé más de 8 años. Un empleado de 8 años. Comprado por 2 cenas de un extraño. ¿Es justo con estos 8 años? Ya que su caso fue expuesto, hoy dejaré las cosas claras. A partir de hoy, las relaciones internas de Mendoza solo responden a la empresa, no a ninguna persona. Quien quiera jugar a 2 bandos, que se vaya. No los retengo. Ya que todos decidieron quedarse y están dispuestos a luchar junto a Mendoza, aquí les prometo que el sistema de ascensos de Mendoza será mejorado. Mientras todos ustedes demuestren resultados, tendrán la oportunidad de ascender. Con que estos 2 se fueron, los informantes de Eduardo Torres se acabaron. ¿Hay alguien más? Por ahora no. Pero no descarto que busque gente de afuera. Que busque. Mientras que las raíces internas estén limpias, por más que trate, no logrará nada. Contesta. ¿Por qué no contestas? Idiota. ¡Señor Torres! ¡Señor Torres! Dime. Señor Torres, el plazo de un mes casi se acaba, pero solo reuní 13,12 millones de euros. Se lo ruego, no quiero ir a prisión. Ayúdeme. Perra. Si no le hubieras dado esa bofetada a Camila, las cosas no habrían llegado a este punto. Y aún tienes el descaro de rogarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Ya sé. ¿Aló? Soy yo. Inventa un artículo. El título será El gerente marginado y la hija arrogante. Bien. Te espero. Isabel. A menos que seas buena y me vuelvas a aceptar, podría considerar parar. Si no, no pararé hasta acabar contigo. Señora Mendoza, los medios publicaron un artículo falso sobre usted. No mencionan que Eduardo fue infiel, desvió fondos y golpeó a la niña. Lo pintan como un gerente ejemplar. Y yo soy la hija rica abusiva. ¿Debo pedirles que lo eliminen? No hace falta. A las 2, organiza una rueda de prensa. El lugar será el auditorio del primer piso del hotel. Ya que quieren una guerra mediática, entonces me enfrentaré hasta el final. Tío Manuel, prepárame unas cosas más.
Dime. Los últimos 3 años de Verónica Ramírez, todos los registros bancarios de Mendoza. Imprime 30 copias. Los vídeos de Eduardo Torres en el descanso con Verónica Ramírez. Los registros de la empresa anterior de Verónica por una relación indebida de su despido. Y el día que golpearon a Camila. Las fotos. ¿Vas a sacar a la luz todo? Me obligaron a ir al extremo. ¿Viste el reportaje de hoy? Pobrecito Eduardo Torres. Trabajó duro 15 años y ahora lo echan así nomás. No digas eso. Si no cumple hay que cambiarlo. Pero el reportaje decía que Isabel usó su influencia familiar para tomar el control de la empresa y echar a los veteranos. ¿Y hacer esto no es un poco exagerado? Que es verdad o no, lo sabremos cuando llegue Isabel. Señores, los he reunido hoy para responder al reportaje de esta mañana sobre Salud Integral Mendoza. Ese artículo es muy incendiario. El periodista que lo escribió es muy convincente. Hasta yo casi lo creo. Que Eduardo Torres es un gerente ejemplar y que yo soy de verdad esa niña rica abusiva. Pero bueno, los he reunido hoy para mostrarles algo. Y sobre la verdad, juzguen ustedes. Manuel. Esto es demasiado. 55 millones de euros fueron a una empresa fantasma. Autorizó Eduardo Torres. La beneficiaria fue su amante. Esta amante, al ser sorprendida por una adolescente mientras se acostaban en la empresa, se enfureció y le dio una bofetada a la niña. Y Eduardo Torres, el padre biológico de la niña, solo se quedó ahí, en silencio. ¿Este es el administrador tan dedicado? ¿Este es el gran héroe al que supuestamente marginé? Así que esa es la verdad. Entonces todos fuimos engañados. Así que pueden juzgar por ustedes mismos si el cambio en la dirección de Mendoza fue por mi abuso de poder, o si este hombre se cerró el camino él mismo. Eso es todo lo que tenía que decir hoy. Gracias por asistir. Señora Mendoza, espere. Perdón. Ese artículo lo pidió el señor Torres. No lo verificamos bien. Ya lo retiramos. Lo siento mucho. No importa. La próxima vez, investiguen primero. ¡Dios! ¿El expresidente de Mendoza es tan despiadado? Ya es malo que se acostara en la oficina, pero dejar que su amante golpee a su propia hija... ¡Qué descarado! ¿Y se atreve a llamarse administrador dedicado? Se creyó que lo de los demás era suyo. Perdón, Isabel Mendoza. Esta mañana me uní a criticarte. Perdón. Perdí. ¿No olvidaste nada? No. Camila. Papá. Ve a clase. Ve. Despacio. Eduardo, ¿qué trama ahora? ¿Quieres frente a mí quitarme a Camila? Tú ganaste. El dinero de la empresa lo devolveré. Lo de Verónica, yo me encargo. El acuerdo de divorcio lo firmo. ¿Y la custodia? Si quieres, te la doy. Eduardo, ¿te arrepientes? Claro que sí. Arrepentido. Pero ya es tarde. Cami, papá y mamá nos divorciamos, pero no te preocupes, mamá te dará todo su amor solo a ti. Gracias por protegerme, mamá. Cuando sea grande, yo te protegeré a ti.
La hija de Isabel Mendoza solo debe ser feliz y disfrutar del mundo. Mamá también debe disfrutarlo. Bien. Mamá, ¿puedo cambiar mi apellido por el tuyo? Claro. ¿Cómo quieres llamarte? Sigo siendo Camila. Por la paz de mamá. Gracias, mi amor. Mamá te amará siempre. Señora Mendoza, los resultados del primer trimestre ya salieron. Los ingresos subieron un 17% y las ganancias un 23%. Aunque su padre esté en el extranjero, se preocupa mucho por usted. También vio los resultados y está muy satisfecho. Ah, cierto. También dijo, esta chica es más dura que yo y más estable. No dejaré que nadie diga que la hija de don Ricardo Mendoza no sirve. Mamá, me encanta. Es muy linda. Bien, te la compro. Hoy es tu cumpleaños. ¿Qué más quieres? Mi grupo favorito dará un concierto. ¿Vienes conmigo? Por favor, mamá. No, mamá ya está mayor. La música de ustedes no me gusta. Claro que no. Mamá es joven y hermosa. Si estamos juntas, nos dicen hermanas. Ven conmigo, será divertido. Ya. Te acompaño. ¡Sí! Me la llevo. ¿Cuánto cuesta? 200 vinzado a 88 euros. Ya pagué. Mamá, me lo prometiste. No puedes arrepentirte. Tontita. Lo que te prometo. ¿Cuándo no lo he cumplido? Eres la mejor. Vamos. Mamá, hoy sonríes mucho. Antes casi no lo hacías. Eso es porque antes tenía preocupaciones. Ya no más. Entonces, mamá, tienes que estar así de feliz siempre. Claro. Isabel. Camila. Perdón. Mamá, quiero helado. Ve a comprarlo. Uno de fresa y otro de vainilla. El moretón de Camila ya desapareció. La marca de la bofetada desapareció por completo. Pero lo que dejó atrás es mucho más profundo. Me hizo entender que el límite de la paciencia no es la paz, sino la revancha. Y también me hizo ver que hay personas que no merecen quedarse y cosas que no merecen esperar. Mamá, tu favorita de vainilla. Gracias. Vamos a casa. ¡Vamos!